tardes, aquí Carlos Arnal de Hablemos en la Zona con Manuel y Ernest. Les agradezco mucho que estén aquí sentados en su casa, escuchándonos, viéndonos, con un marco excepcional en el que estamos hoy, que son la casa de los barcos, casas del siglo XVI. Nos encontramos aquí porque una gran y queridísima amiga, Desiré Cepeda, comienza hoy su exposición de moda artesanal, espero que haya dicho bien la cosa, en el que realmente hasta el día 21 de diciembre van a poder ustedes venir a ver toda la colección que tenemos aquí, que es espectacular, además de que la casa es digna de ver, ¿no? Pero bueno, lo más importante es nuestro entrevistado de hoy. Nuestro entrevistado de hoy hay que señalarlo con letras mayúsculas. Letras mayúsculas, ¿por qué? Primero, es el asesor cultural del clúster de turismo Santo Domingo, una persona en la que yo veo muchas veces por aquí, por la ciudad colonial. Es una persona que sabe mucho de la historia, de la cultura de la ciudad colonial. Y hay preguntas súper importantes que yo no me quiero dejar de hacer hoy. Con ustedes, don Quim Sánchez. ¿Qué tal, Quim? ¿Cómo estás? Carlos, muy bien. Un abrazo para ti y para Manuel, porque de verdad me siento muy halagado de estar aquí con ustedes. Muy contento, realmente. Pues, y agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Te voy a tratar de tú. Tú sabes que los españoles nos gusta tutear. Y aquí, bueno, yo empezaría con una pregunta, como me gusta siempre, inicial, ¿no? Que es, vamos a empezar desde el principio, cómo Quim, en su época adolescente, se interesa por lo que es la historia y la cultura de lo que es la ciudad colonial y de nuestra querida República Dominicana, para llegar al día de hoy y tener tanto conocimiento. O sea, ¿cómo fue el principio? ¿Qué es lo que aquí dices? ¡Wow! Voy a investigar más, voy a aprender más, porque hay un comienzo, ¿no? El principio es muy sencillo. Yo tuve maestros que me enseñaron a ver la ciudad y sus fantasmas. Me enseñaron a ver la ciudad más allá de la superficie. Yo estudié en el Colegio Santo Tomás de Aquino, que queda exactamente donde está hoy el Hotel Villini. Entonces ya por ahí lo tienes. Los Troncoso, el señor Yáñez, la señorita Miama, que por cierto, don Manolín Troncoso era hijo de uno de los, don Manuel Troncoso, que fue uno de los que escribió libros sobre la ciudad colonial. Encontrar esa gran oportunidad de que precisamente el hijo de un autor te empiece a contar las historias del libro, más las historias que contaban todos los demás, te va iniciando y te va despertando la curiosidad. Y más que la curiosidad, te despierta un hambre voraz por conocer muchísimo más. Entonces, si un viaje de 1000 millas comienza con un paso, aquel paso fue un paso de oro, porque sí, aquellas personas eran de una cultura sólida y de un conocimiento perfectamente claro. A mí, yo tengo entendido que te gusta, dentro de algunas denominaciones, que te llamen un contador de historias. Un contador de historias. En esas historias hay algunas que son verídicas, que son reales, y hay otras que son leyenda. A mí me gustaría que tuvieras con nosotros una historia real en la que, por ejemplo, yo ya que hablamos del Colegio Santo Tomás, yo siempre tengo la curiosidad de que esa calle Bellini, me cuentan algunas personas, de que había una parte a la derecha que eran los curas y a la parte de la izquierda que eran las monjas. O sea, no sé si es verdad, si no es verdad, si he escuchado bien, si he escuchado mal, pero para eso estás tú, para que nos cuentes la realidad, ¿no? Depende si tú te pones, para dónde te orientes. Si te pones este o oeste, es decir, el frente hacia el este y la espalda hacia el oeste, no va eso. Así es. Pero si te pones mirando hacia el sur, sí, en la calle, es decir, la acera sur, la acera norte, perfecto, entonces tú puedes decir, mira, hacia la izquierda está el convento de los dominicos. Perfecto. Y hacia la derecha está Regina Angelorum.
monjas dominicas. O sea, convento de los dominicos y convento de las monjas dominicas. Es así de simple, no eran casas. Si le llamamos casas, como le dicen los sacerdotes a sus conventos o a sus sitios de monasterios, son sus casas. Entonces la casa de los dominicos está ahí en el convento, a 2 cuadras, y Regina está en el callejón de Regina, vamos a decir. Tan simple como eso. Claro, hubo algunas casas en el intermedio, por ejemplo, en la cuadra que está entre la Duarte y la 19 de marzo, lo que hoy es Quinta Dominica, Sí. fue la casa inicial de los dominicos. Y precisamente, nada que no es leyenda, sino una realidad total, debidamente registrada, es que el sermón de Adviento se dijo en Quinta Dominica, porque todavía no habían construido la iglesia. Claro. Los dominicos llegan en 1509, junto con el virrey Don Diego, y el sermón de Adviento se dice en 1511. No se hace una iglesia de la noche a la mañana. O sea, una pregunta. ¿Quiere decir que los dominicos son la primera congregación que llega de la iglesia? ¿O hay alguien que llegue con Nicolás de Obando? Con Nicolás de Obando llegan los franciscanos. Y Nicolás de Obando les da, porque Nicolás de Obando era, vamos a decir, fan de los franciscanos, como se diría hoy. Claro. Nicolás de Obando les da el mejor lugar de la ciudad a los franciscanos, ni siquiera se lo toma para él. A él le gustó estar de vista al río, como está el hostal Nicolás de Obando, la que era la casa de Obando. Pero a los dominicos les da las ruinas de San Francisco, hoy ruinas, Claro. pero le da ese promontorio allá arriba, ese padastro, como se le llama, y el punto más dominante de la ciudad, ahí establecen el convento de San Francisco. De tanto en tanto se dice, está escrito, vamos, que Obando vestía el hábito franciscano. Qué interesante. Pero ojo, de seda. Ah, cómo cambiaba, ¿no? Como cambiaba, porque a San Francisco no le hubiera gustado para nada. Para no tener calor, ¿no? No. Más de seda que imagina esas telas tan recias Sí, que sí. había en la Edad Media, que tendrían que dar una calor. Porque yo muchas veces, Kim, digo, ostras, si nosotros a veces nos quejamos, nosotros por ejemplo ahora estamos aquí en un marco inigualable, pero tenemos el aire acondicionado, Kim, yo me remonto a veces 400, 500 años. Dicen que ahora el calentamiento global ha subido la temperatura, pero por mucho que haya subido la temperatura estamos hablando de 1 o 2 grados, no estamos hablando de 15 grados. Entonces, ¿cómo hacían esta gente para paliar lo que es el calor? O sea, realmente, ¿cómo está escrito? ¿Cómo hacían? Claro que seguro que les daba calor, pero si tú tienes en cuenta la vegetación que había aquí, el calor era muchísimo menos. Un recuerdo mío, ir a Bellas Artes, al Auditorium de Bellas Artes, cuando yo tenía 7 años, 8 años, había que ir prácticamente abrigado. Con una porque chaquetilla. porque la brisa en ese sitio descampado cerca del mar era tremendamente fresca y a veces más de fresca, fría, dependiendo de la época del año. Te estoy hablando de que hace 30 años, 40 años o 50, el clima aquí era más tolerable. Pero para gente de Europa sería terriblemente sofocante. ¿Qué tenían estas casas con estos techos altos? Y evidentemente... Sí, estaban más aclimatados a esa temperatura. Ahora nos hemos vuelto un poquito, Kim, mucho más cómodos, ¿no? Ahora enseguida tenemos un poco de frío y nos podemos arropar, tenemos un poco de calor y encendemos lo que es el aire acondicionado. Una pregunta. Y Obando decía en su diario que aquí los españoles, cuando él llega, los encuentra que se vestían casi como los indígenas y aparte de eso vivían tumbados en una hamaca. O sea bueno, que eso es muy interesante, encontraron la fórmula. Sí. Volveremos ahora al tema de la vestimenta, porque es muy importante que pasemos a recordar el pasado, cómo estas personas estaban vistiendo. Pero hay una pregunta que no quisiera pasar sin hacerla. Estamos hablando del convento de los franciscanos. No sé si es verdad o es una leyenda, que dicen que en el suelo o subsuelo donde realmente se hizo el convento y la iglesia hay un cementerio indígena.
y que realmente dicen la leyenda que una parte de que no sea un asentamiento fuerte para la iglesia que hay y para la posible remodelación, que hay unos fondos que están destinados para ello, realmente el movimiento que tiene la tierra es debido posiblemente a esos espíritus que se mueven detrás o debajo. Es verdad, es una leyenda, pero... Fíjate, donde estuvo el Liceo Argentina, que era un edificio de 2 pisos, grande, cuando vas a las ruinas de San Francisco y tomas la calle Juan Isidro, ¿sí? Esa parte de ahí tenía, hasta que hicieron la restauración de las ruinas, la consolidación propiamente dicho de las ruinas, ahí estuvo ese liceo y muchas casas. Esas casas fueron removidas totalmente y debajo del liceo se encontró un cementerio, pero no un cementerio indígena, un cementerio mixto. Ahí están enterrados españoles y también indígenas. Pero de la Eso época... es totalmente cierto, eso es totalmente cierto, y ahí se hizo arqueología y está todavía pendiente por hacer más arqueología, porque en el momento en que se hacen estas cosas, cambió el gobierno, cambiaron los intereses, no era el doctor Balaguer que estaba al frente, que sí estaba interesado en Ciudad Colonial, los gobiernos que siguieron no estaban interesados en eso, y el programa se queda, vamos a decir, a medias. Pero ahí se descubren esqueletos y toda esa parte es el cementerio. O sea, la leyenda se va un poco más y habla de cementerio indígena, ahí están de todos. Incluso, una de las sorpresas fue que se encontró un esqueleto que era de mayor estatura que el resto y se considera que sería una persona de origen nórdico o algo así, pero eso todavía está por estudiar. ¿Cuál era la medida de altura media en ese momento y qué diferencia hay, ya que hablamos kin, de ese nórdico o de países del norte de Europa, era al ser más alto? Porque hay muchas leyendas de que en su momento nos habitaron personas gigantes, los Nephilims, si hablábamos un poquito más para atrás, ¿no? Pero realmente, ¿cuál era la altura media en ese momento, ¿no? de los españoles que vinieron, los indígenas que eran residentes y propietarios de la isla? No creo que pasaran de los 5. De los 5 pies, que son más o menos 150 centímetros en centímetros. Y eso lo podemos definir claramente en el caso de los españoles por las armaduras. Desde que vemos una armadura de la época, no pasa de 5. Es raro el que pase de ahí. Los indígenas tampoco tenían gran tamaño. Y podríamos decir algo también, que Europa cambia su estatura y cambia su alimentación gracias al descubrimiento de América y viceversa. América cambia su estatura y todo eso y la alimentación con el descubrimiento, porque de allá vino la vaca, el cerdo, el trigo, pero de aquí vino la papa, los pimientos y un montón de cosas más. Claro. O sea, el descubrimiento de América no solamente hace redondo el planeta, también hace redonda la gastronomía, la hace global. Que es muy interesante, porque realmente ahí empieza un poco lo que es la globalización que nosotros tenemos datada. Yo, personalmente, sigo pensando que el 12 de octubre del 1492 se descubre América desde un punto de vista histórico, pero está claro que hay restos e información, documentación de que ya los vikingos y otros pueblos habían llegado aquí. ¿Y qué? ¿Y qué? Claro. ¿Y qué que vinieran? Sí. ¿Se lo dijeron a alguien? A nadie. Colón se lo dijo a todo el mundo. Así es. Entonces, Así es. dejémonos de tonterías. Los norteamericanos tienen una campaña continua a través de sus canales de televisión, etcétera, predicándonos que Érico el Rojo llegó primero. Sí. De acuerdo, llegó primero y ¿qué? No se lo dijo a nadie. Colón vino y se lo predicó a todo el mundo y se acabó. Una buena campaña de marketing y de publicidad, ¿eh? Claro, nos quieren sustituir el héroe latino por un héroe anglosajón. Que no nos interesa a nadie. Yo soy el primero que no me interesa, a King tampoco, y veo que porque es así. O sea, realmente a nosotros lo que nos interesa es que Cristóbal Colón, que documentó todo, que realmente fue la persona que vino, la persona que descubrió, la persona que hizo cosas buenas,
cosas no tan buenas, pero no venimos aquí a decir las cosas malas, porque realmente cuando uno coloniza, pues realmente, pues bueno, hay cosas que no nos gustan, ¿no? Pero mira, volvemos un poquito a la vestimenta. La vestimenta de ese momento, hay una cosa que estabas diciendo, Kim, muy interesante, que es, sabemos la estatura que tenían estas personas por las armaduras. La verdad que ha sido una cosa que a mí, es verdad, la armadura no es que esté escrito, sino que la armadura, si la ves, esa persona tenía que entrar dentro de la armadura, ¿no? El calor, yo soy español, soy de Aragón, somos parte importante en lo que es venir aquí a lo que es la Española, en 1492, ya que Fernando el Católico pues era Fernando Rey de Aragón y se casa con Isabel la Católica, como tú sabes mucho mejor que yo, que es de Castilla, ¿no? El calor para mí es muy importante, porque yo vengo aquí, llevo como unos 12 años viviendo aquí, y el hándicap de los europeos, si no estás no trabajando y estás en la playa, que te da igual, Maravilla. Que se está de maravilla en todos los sitios, pero el hándicap que tenemos los europeos cuando llegamos aquí, sobre todo hay meses en verano, que es increíble, o sea, el calor nos pega un bofetón aunque lleves años, ¿no? ¿Cómo tú piensas que esas personas no tenían calor? O sea, realmente, ¿cómo era? Bueno, fueron soltando ropa, evidentemente que fueron soltando ropa, pero hay un detalle interesante. Sí. A ti te pega el calor, tienes 12 años aquí, te vas a Aragón y te dicen los amigos en una gira al río, hombre, tírate al agua, y tú preguntas, ¿cómo está el agua? Y te dicen, está fresquita, y tú te tiras al agua y sales corriendo. Dice, no está fresquita, está helada. ¿Cómo que está helada? ¿Está fresquita? No, para ti está helada, porque ya te has adaptado aquí al calor del trópico. Sí, ya cuando vas a España andas buscando la cocina, dónde está el calefactor, ya el frío te pega duro. O sea, uno se adapta. Y evidentemente el hombre es la especie que se adapta a todo. Hay que ver cómo viven los esquimales. No se nos ocurre a nosotros vivir en un iglú, ni en un sitio donde solamente hay nieve, y donde la comida es bastante limitada. Entonces, todo depende de la adaptación. Se hace difícil. Pero aquí, entre otras cosas, te voy a decir que te hablé de la seda del hábito de Nicolás de Obando, pero aquí se democratizaron las telas. Las telas en Europa estaban prácticamente limitadas no al poder económico de la gente, sino al estatus. Los brocados, los terciopelos, las sedas, aparte de caras, eran para un nivel social determinado. Como aquí había mucho dinero y también mucho contrabando, claro. Aquí las telas se democratizaron. Aquí cualquiera que tenía mucho dinero se pagaba el terciopelo que le daba la gana y la seda que quería. O sea, esa transformación y esa migración hacia el algodón como tela más fresca para usar siempre, los mismos indios que empezaron a vestirse y dejaron de usar taparrabos, lo vemos en México, por ejemplo, que los indios mexicanos se visten prácticamente de algodón blanco. Claro. Todo el mundo empezó a adaptarse a las fibras y a lo que había. El algodón se encuentra por acá. Qué interesante, la verdad que entonces, qué interesante. Ese tipo de cosas son de las que la historia prácticamente no nos cuenta. La historia se centra en la política, en las batallas, en ese tipo de situaciones, pero no nos cuentan. Por ejemplo, y me voy a ir más lejos, nos viven hablando de las pirámides, lo maravilloso de las pirámides, el misterio de las pirámides, cómo diablos vestían y comían los obreros que hicieron las pirámides. Un norteamericano en Kuwait, cuando hacen la invasión aquella, se bebía al día casi 5 galones de agua y tenía que estar hidratándose constantemente. Sin embargo, aquella gente no creo que tuvieran 5 galones de agua para estar bebiendo continuamente. Bueno, el suministro hubiese sido una cosa terrible. Pero además de eso, ¿qué comían para tener la fuerza que tenían para hacer todo aquel trabajo? Eso no nos lo cuentan. Pero los egipcios hacían pan, hacían cerveza. Hacían cerveza los egipcios, vaya, qué bien. Sí. Y por ahí te vas yendo y entonces encuentras una historia diferente
que es digna de contar. ¿Cómo se adaptan los españoles a la comida que tienen aquí? Hablemos de gastronomía. Llega el español, en este caso, bueno, parte española, parte italiana, el conjunto de los 3 barcos iniciales. Estamos hablando que la gran parte de los marineros que están en la Pinta Leña de Santa María son de origen extremeño, que es Y vascos. Y vascos, gente que estaban acostumbradas a la mar. El vasco está acostumbrado a un mar un poquito más bravo, que es el mar Cantábrico, que es el Atlántico, y lo que es el extremeño y la parte sur está también a un mar un poquito más tranquilo cuando llegas a Cádiz y Huelva, la actual Cádiz y Huelva, en el que realmente vas al estrecho de Gibraltar, y aunque sea el final de la entrada del estrecho, que es atlántico, llega al Mediterráneo, que amansa un poquito más las corrientes, aunque hace muchísimo aire, porque de hecho hay una gran práctica de surf y de windsurf en esa parte de España, ¿no? En la que soy conocedor de ello. Pero llegan aquí esas personas y tienen que comer algo, porque los víveres en el barco, yo tengo entendido que se fueron acabando. Se fueron acabando y no, porque la provisión se hizo para un viaje muy largo y el viaje no fue tan largo como se planteaba, al fin y al cabo. El caso es que aquí, ¿qué encuentran? Aquí encuentran manatí, aquí encuentran pescado, aquí encuentran yuca, aquí encuentran batata. ¿El manatí se come? Sí. ¿El manatí se come? Sí, se comía. Ahora es, ahora es protegido. Está protegido. Hay tortugas. Las iguanas. Muy interesante. Dicen las crónicas que la iguana sabía a pollo. Pudiera ser que sí. Y era un manjar exquisito para ellos, para los indios y para los españoles. El adaptarse, y mira, tú sabes con qué se hacía exactamente la navegación, el pan bizcocho, o ese pan bizcocho era un pan que se cocía 3 veces, era durísimo y había que comérselo mojándolo en vino. Para quitarle el duro. Para quitarle el duro, exactamente. Eso era el pan que se utilizaba en la navegación. Pero en navegación de cabotaje, que es la navegación que nunca pierde de vista el mar, la tierra, perdón, que nunca pierde de vista tierra, es muy sencillo, ese pan se conserva bien. Pero en un viaje largo, como el que se hizo a través del Atlántico, ese pan se pudría y era algo que podría causar infecciones terribles. Pero, ¿qué hacen cuando llegan aquí y se devuelven? Utilizan el casabe. El casabe. ¿Cómo le llama Bartolomé de las Casas al casabe en sus crónicas? El pan de la conquista. Porque todos los viajes que se hacen de aquí a España y de España para acá, a partir de que los españoles conocen el casabe, todos los viajes se hacen con casabe porque el casabe aguanta el viaje de ida y vuelta sin dañarse. Sin ponerse blando. Sin ponerse blando, sin contaminarse, sin fermentarse. El fermentarse sale el hongo ese que es muy no le sale nada. Hace el viaje de ida y de vuelta. Entonces a los indios del este de aquí, de la isla, se les puso un tributo en casabe. Esos indios no fueron a trabajar a minas, sino se les puso un tributo en casabe. Y entonces ese casabe se utilizaba para, como dije, el viaje de ida y vuelta, pero también para el viaje de aquí al continente y del continente para acá. Por eso le llaman las casas el pan de la conquista. Sin embargo, vamos a las vueltas de la vida. En España hoy en día el casabe no es conocido. No. Para nada. La verdad que no. Y España se pasó además 500 años para descubrir el aguacate. Y que está muy rico, a mí me encanta. Ahora, aparte de las proteínas y de los alimentos que tiene y todo. Lo ves en MasterChef y en todas las recetas. ¿Por qué? Porque en principio hubo cosas que se aceptaron y cosas que no se aceptaron. Colón tuvo que ponerse firme y casi colgar gente en la Isabela para que se adaptaran a la comida del ambiente, en lo que llegaban cosas de España y en lo que crecían las semillas que trajeron de otras cosas que se introdujeron. Manuel, Hermes, os estoy robando el tiempo. Yo sabemos que hoy estamos en directo. Sé que, sobre todo Manuel, tiene alguna pregunta directamente desde el estudio. Don Quín y yo estamos aquí, como vuelvo a repetir, en la Casa de los Barcos.
que está dentro de la Casa de los siglo XVI, con una exposición, como os comentaba, de una gran y querida amiga Desiré Cepeda, que os invito de que vengáis a verlo. A partir de hoy se inaugura y va a estar 21 días, creo recordar, para que pasen por aquí, en la calle Las Mercedes, casi esquina Arzobispo Meriño. Y la verdad que, bueno, yo estoy muy contento de tener a este invitado. Yo quiero que bueno, pues, podamos seguir hablando otro día, porque, bueno, personas como él tienen tanta sapiencia de lo que es la ciudad colonial que esta entrevista se podría ir 3 y 4 horas. Pero nos tenemos que despedir, Quim. Yo agradezco muchísimo realmente que nos hayas dado esta entrevista y bueno, te cedo la palabra para que tú mismo te puedas despedir, hablar de lo que quieras. Esto es un coloquio entre amigos para poder expresarse. Alguna anécdota, porque a mí me gusta siempre alguna anécdota. Tío Freddy Ginebra, cuando estuvimos con él, contó esa anécdota de decir, yo quiero decir algo que no se sabe o que a veces se cuentan en las esquinas.